oficialmente les doy la bienvenida a este cuarto conversatorio organizado por Luz y Palabra, por la FESA Catalana en específico, el Departamento de Consulta. Les doy la bienvenida. Esta ocasión vamos a hablar del cuerpo y mente, el binomio perfecto. Voy a presentar rápidamente, si quieren, para sintetizar, ¿no? Rápidamente, voy a dar la presentación no solo de nuestros invitados, sino de nuestra ponente. Ella es María del Mar Telles Romero. A mí me cuesta trabajo su nombre, pero es Angélica María del Mar Telles Romero, ¿verdad? Angélica María del Mar Telles Romero. Y voy a ser puntual, ¿no? Ella es especialista, me gusta decir esta parte en ingeniería y espacios, y aparte en narraciones fantásticas, ¿no? Como entre su presentación combina estas dos ramas. Ingeniera civil por parte de la Universidad La Salle, y tiene una maestría en literatura y creación literaria por parte del Centro Cultural Casalán. Ella publicó un libro de cuentos de Catrina y Purgatorio, que la verdad lo recomiendo. Ella ha participado en algunas dice aquí, antologías, ha sido ganadora, les voy a decir, dice ganadora del primer lugar del primer concurso nacional de cuento, el Telar, con el cuento Nahual. Esto fue en el 2025, ¿verdad? En este año. Ella es partícipe del círculo de lectura de la FESA Catalán, y actualmente resaltar a que se imparte en la extensión cultural de la Facultad de Estudios Superiores de Catalán un taller de escritura para la creación de cuento, que en ese ya llevas dos cursos, ¿no? Este es el tercero. 2 años. 2 años ya en este curso, ¿no? Ella va a ser nuestra moderadora, ¿no? Y yo voy a presentarlo, voy a ser una especie de anfitrión, voy a mover las diapositivas y regrese para ser parte de la mesa, ¿no? Pero nuestro invitado, ¿no? Empezamos con Paul Martínez Peredo. Nació en Ciudad de México, tiene 51 años, es licenciado en diseño gráfico por la UNAM de aquí de la FESA Catalán. Estudió sexología en el Instituto Mexicano de Sexología, IMESEX, psicoterapia en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, lo pronunció bien, trabajó como facilitador de grupos para el gobierno de la Ciudad de México en el área de atención y prevención de violencia familiar, y como facilitador en la asociación Yo Quiero, Yo Puedo. Actualmente estudia el doctorado en sexología y psicoterapias humanistas en el Instituto de Educación Superior en Desarrollo Humano Sustentable, Moxbiquil. ¿Es correcto? También, ¿cómo? Moxbiquil. Se dedica a impartir clases con el módulo de diversidad sexual desde 2014. Además, cuenta con otros estudios como diplomado, la Suprema Corte y los Derechos Humanos, enfoque psicosocial para la defensa de los DDHH, sería como derechos humanos, ¿sí? Impartido por alumna, acompañamiento psicosocial, diplomado en derechos humanos y no discriminación, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 2018, y diplomado en educación para la paz y derechos humanos en la Universidad Iberoamericana 2018. Se dedica al activismo, ¿no? Perdón por de entrada, ¿no? Yo voy a hacer como un poco ajeno, pero tú me ayudas, bueno, todos nos ayudamos, pero LGTTIQANB. Ahorita a ver si nos ayudan, ¿no? Para quienes estamos como ajenos, nos ayudan también a ver si vamos a acercar, ¿no? Por medio de su organización Musas de Metal, grupo de mujeres gay o gay, desde hace 30 años como parte de Musas, conduce el programa Identivarias, que se transmite por violentaradio.org, que es precisamente el que tienes acá, casi justo después de esta sesión, ¿verdad? No, es taller, pero ahorita tengo un taller. Es un taller, bueno, eso puede decir también mucho, ¿no? Da mucha información. Son personas con bastantes ocupaciones, brinda servicios psicoterapéuticos de manera privada y también en la clínica trans y no binarix de Mastoclinic. Oye, es que de entrada los términos, ¿no? Binarix, Mastoclinic, o sea, me hace falta, me declaro así como ajeno, ¿no? Es uno de los fundadores de la red de familias trans y de la red Les Black, lesbianas y bisexuales y queer de Latinoamérica y el Caribe. Desde enero de 2023 trabaja en la clínica especializada Condesa en el área de salud mental,
facilitado los grupos de pares me amo trans, para personas trans y no binarias, tanto adultas como adolescentes, así como a sus familiares. Ya por último, desde el 2024 participa como ponente del diplomado Feminismos, Masculinidades, Diversidad y Teoría Queer o Queer de la FES Aragón UNAM, impartiendo el módulo sobre teoría queer. En la actualidad se asume como transmasculino, genderqueer, pansexual y persona LGBT. Ay, perdónenme, pero solo con leerlo, ¿no? Ya me quedé yo, pero no sé ustedes, ahorita lo platicamos. Y vamos ahora a presentar a Micael en Medic. Él es que está en primera persona, voy a tratar de hacerlo en tercera, ¿no? Ha recorrido los pasillos de la universidad como los territorios más íntimos de su alma, o de la mía. Perdónenme, la verdadera transformación no empezó en una clase ni con un título, puede ser importante, no son palabras, no, literal, sino al detenerse frente a sus propios abismos, al hacer silencio para escucharse y al comenzar a preguntarse quién es más allá de los roles, las heridas y las historias heredadas. Su nombre es Micael Ermedik, es acompañante emocional con enfoque budista y transpersonal, estudió relaciones internacionales, pero fue la vida con sus giros y despertares la que lo llevó a reenfocar su camino hacia la conciencia, la sanación profunda y el cultivo de la virtud como guía de vida. Cuenta con formaciones bitranspersonales como diplomado en psicología transpersonal, diplomado en psicoteosofía cuántica, diplomado en astrología transpersonal, diplomado en acompañamiento de procesos de muerte y transformación. Además, forma parte del camino de medicina, camino medicina, un proceso vivencial profundo de autoconocimiento, integración y servicio, centrado en la aplicación de mapas de conciencia para el acompañamiento emocional. Este recorrido incluyó un retiro intensivo donde profundizó en el uso responsable de herramientas como la respiración, el movimiento, los contrastes sensoriales y otros recursos que permiten acceder a integrar estados no ordinarios de conciencia desde la humildad, la compasión y la ética. Hoy tenemos dos personajazos, vamos a ver cómo sale este conversatorio, ¿no? Actualmente brinda sesiones individuales en bitranspersonal y coordina círculos de hombres, espacios sagrados donde los varones pueden mirarse sin máscaras, sostenerse en la vulnerabilidad y recordar juntos una forma más consciente y sentida de habitar nuestra masculinidad. Yo en serio estoy como impactado, ¿no? No sé si lo notaron, pero ojalá que nos vaya muy bien en el universitario. Les doy la palabra a nuestra moderadora y anfitriona Mar. Adelante, yo me voy a estirar de aquel lado, pero voy a ser parte de todo el conversación. Adelante, Mar. Muchas gracias por bienvenidos, un aplauso. Y bienvenidos a ustedes, porque gracias a su participación podemos hacer que este conversatorio se vuelva realidad. Sí, yo también estoy muy impresionada con los currículum de nuestros invitados, pero sobre todo porque tengo el gusto de haber platicado con ellos, de haberlos conocido y sé la calidad de personas que están aquí. Entonces, el conversatorio se llama Mente y Cuerpo, Binomio Perfecto. Como pueden ver, ellos tienen amplia experiencia personal y profesional para hacer que nuestra mente y nuestro cuerpo estén en armonía, no importando de dónde venga o cómo sea, ¿no? Para empezar el conversatorio, pues como los que ya han asistido a otros, saben que me gusta empezar a hacer un poco de contexto, a ubicar de qué va a tratar. Y para este conversatorio me di a la tarea de buscar la definición de salud. ¿Qué es la salud? Y entonces me encontré con la Organización Mundial de la Salud, valga la redundancia, que define a la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o afecciones. Este enfoque integral reconoce que la salud va más allá de lo físico y considera la influencia de factores sociales, psicológicos, emocionales en el bienestar del individuo. Y resalté bienestar porque la salud nos habla de eso, tenemos que estar bien en todos los sentidos. También la OMS nos dice que ver al ser humano como un todo integrado
donde la salud se manifiesta en diferentes dimensiones y requiere una atención holística. Nuestros dos invitados tienen mucha experiencia en esto de lo holístico, pero para mí se me hizo importante poder definir qué significa holístico, enfocado en la salud. Y encontré, ¿no?, el enfoque holístico en el bienestar y la salud de una persona es un enfoque integral que considera a la persona en su totalidad, teniendo en cuenta no solo su estado físico, sino también su bienestar emocional, mental, social y espiritual. O sea, somos como el ser humano integral, vamos en muchas vías. No se enfoca nada más en una sola, no se enfoca nada más en el cuerpo, sino también en la mente, en la sociedad, en el espíritu. Eso del espíritu me gusta mucho. Otro término importante que me gustaría repasar es el concepto de sexualidad. Y también la misma OMS define la sexualidad como un aspecto fundamental en la vida humana, que abarca la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, éticos y otra vez espirituales. Entonces veo que la salud y la sexualidad son primas hermanas juntas, ¿no? O sea, van en un mismo sentido. Y creo que muchas veces las vamos separando, ¿no? Que vemos la sexualidad de un lado y la salud de otro y el bienestar por otro lado, y no tiene que ser así, van juntas. La sexualidad se manifiesta, la misma OMS, ¿no? O sea, son conceptos que saqué de la OMS, y si ustedes tienen uno mejor me ayudan, porque trato de buscar fuentes fidedignas, ¿no? Que nos den un concepto pues apegado a la realidad y con investigación, ¿no? Y la OMS dice que la sexualidad se manifiesta a través de pensamientos, sentimientos, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, funciones y relaciones. En resumen, la sexualidad va mucho más allá de la atracción física o las relaciones sexuales y afecta la salud, el bienestar y las relaciones interpersonales. O sea, tenemos sexualidad en todo momento, ¿no? Estamos manifestando nuestra sexualidad en todo momento. Con estos dos conceptos y el conversatorio, me faltó decir al principio, está enfocado en relación al mes de junio, que es donde se conmemora no se conmemora, ¿no? Ayúdame, ¿cuál es el mes de la comunidad LGBT, ¿no? Sí, bueno, ahorita ya lo vemos como mes del orgullo. Como mes del orgullo. Entonces, nuestros invitados el día de hoy, la intención de contar con su presencia es que nos platiquen de cómo se vive esta salud, esta sexualidad, y aprovechando el mes del orgullo, entonces también uno de los conceptos que busqué es diversidad sexual. ¿Qué abarca la diversidad sexual? Y la definición que me gustó o la que se me hizo más apegada fue la que da el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, el CONAPRED, y dice que la diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de género, que son distintas en cada cultura y en cada persona. Es decir, que dentro del término diversidad sexual cabe toda la humanidad, pues nadie ejerce su sexualidad de la misma manera que las y los demás. Y encontré las siglas que aparecen entre la diversidad, ¿no? L, G, B, T, I, Q. Y hasta ahí me quedé buscando. Pero tenemos aquí el experto que nos va a explicar dónde entran, porque como dice el CONAPRED, todos entramos dentro de la diversidad sexual, toda la humanidad está dentro de la diversidad sexual. Otro de los conceptos que tiene el CONAPRED es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas. Eso también se me hizo muy bonito y muy importante, que nosotros, hasta dónde llega la diversidad sexual, hasta dónde llega la sexualidad, hasta dónde nos podemos expresar, siempre y cuando no agredas al otro. Que siempre y cuando estés dentro de los derechos de las demás personas, que sea con respeto, ¿no? O sea, eso ya lo añado, que toda nuestra vida, nuestra salud, nuestra sexualidad, la vivamos con respeto hacia toda la comunidad.
Normalmente preparo muchas preguntas, pero ahora solamente quise preparar 2 que me parecieron fundamentales para poder tener mucho tiempo y poder conversar con ustedes, que ustedes conversen y que el público, los asistentes, tengan algunas dudas o preguntas que hacerles. Y de la semblanza la presentación que nos hizo Oscar, extraje de ambos, extraje lo que puede resumir lo más importante de todo lo que hacen, ¿no? Entonces nos acompaña Micael, que es acompañante emocional con enfoque budista y transpersonal. Acompañante emocional, esto se liga al círculo de lectura, donde la semana pasada hablamos de los animales que son apoyo emocional, ¿no? Pero no nada más, esto nos amplía muchísimo. Cuando dice acompañante emocional, a mí me encantaría tener a alguien siempre como un angelito de la guarda o aquí que viniera conmigo y me estuviera ayudando, me estuviera diciendo, no tengas miedo, hazlo, adelante. Entonces me llamó mucho la atención cómo se define Micael, ¿no? Actualmente brinda sesiones individuales en B-Transpersonal en Condesa, Ciudad de México, y coordina círculos de hombres. Eso también se me hizo muy importante. Y Paul se dedica al activismo, y aquí es donde voy a pedir tu intervención, Paul. LGBTIQANB. No quise traer la definición que yo encontré porque es muy variante. Dependiendo de la página a donde recurra, dependiendo de lo que lea, me va dando conceptos distintos. ¿Nos podrías ayudar con el significado? Sí, en México tenemos una serie de letras que se empezaron a acomodar a partir de las marchas del orgullo, porque las marchas iban dando un poquito el cómo nombrarnos. Entonces, las primeras que se hicieron, que ahorita vamos a la 47, las primeras eran marchas de liberación homosexual, porque estaban tomando el discurso que se había sacado de Estados Unidos y de España, y ahí se hablaba de movimientos de liberación. Entonces no estaba dividido por identidades, que podemos ahora nombrar orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género y de cuestiones de intersexualidad, ¿no? Características sexuales. Entonces, bueno, conforme se fue avanzando en el movimiento, se fue estableciendo que aparecieran otras identidades, como las lesbianas, que al hablar de homosexualidad se puede entender que estamos hablando de personas que se relacionan con personas del mismo género, pero de repente no se entendía que las mujeres estaban incluidas. O sea, la definición de homosexualidad incluye mujeres y incluye hombres. Entonces, para que ellas fueran más visibles, empezó a usar la palabra lesbianas, y se acordó que fueran primero en el orden de las letras, lesbianas y luego homosexuales. Ya después se cambió por gays, porque la homosexualidad en el discurso de los 70s era una manera de descripción médica, y entonces era patologizante, y por eso se quitó la palabra homosexual y se empezó a hablar de gay. Y la homosexualidad en ese sentido era porque en los manuales de diagnóstico aparecía la homosexualidad como un trastorno, y eso desaparece en los 70s y también de la Organización Mundial de la Salud hasta el 90. Entonces, bueno, la idea era, si no somos personas enfermadas, ni enfermos, pues vamos a quitar la palabra homosexual. La palabra gay tiene otro recorrido que viene de los movimientos de lucha también de Estados Unidos, pero gay en sí significa alegre, luminoso, y es una palabra positiva. Entonces se empezó a utilizar esa. Después ya se fueron agregando las otras letras, que sería la bisexualidad, así podríamos tener las tres primeras como orientaciones sexuales, pero ya vamos a agregar asexualidad, pansexualidad, que también son orientaciones sexuales. Y las poblaciones trans en México se manifestaron para que aparecieran travestis, transgéneros y transexuales. Esto dentro de le llamamos paraguas trans, porque contempla muchas posibilidades. Entonces tenemos personas que utilizan ropa que tienen que ver con el otro género, personas travestis y transexuales y transgénero, que ahí están divididos por la sexología, y ya casi no queremos quitar eso, porque hace una especificidad en que si las personas modifican sus cuerpos o no.
Y para la población trans ya es mejor decir solo trans, ya, no estamos dividiendo tanto. Pero hay muchos grupos travestis en México que sí quieren que sea nombrado travestismo. Ya la división entre transexual y transgénero ya se está desbaratando. Y bueno, más adelante hasta la marcha 31 aparece nombrada la intersexualidad, que ya se estaba manifestando como una identidad que necesitaba visibilidad. Entonces agregamosla ahí, y entonces fueron tanto la Comisión de Derechos Humanos como la CONAPRED quienes agarraron todo eso y lo pusieron ya institucional, pero venía del movimiento de la Ciudad de México. En otros países ustedes pueden encontrar ese acrónimo con distintas letras, en distinto orden, y depende mucho de los movimientos locales y las decisiones que se fueron tomando. Si consideran que es más importante visibilizar las T's, entonces aparecen primero. Si la G se impone, pues sale primero. Entonces depende de lo que hayan acordado. Ahora México, como es muy centralista, pues se guía mucho por lo que dice la Ciudad de México. A pesar de que tenemos otras entidades, pues lo que marca Ciudad de México es lo que se va hacia el resto de los estados. Y ya cuando agregamos la Q y la NB es porque Q es de queer, y queer pues en realidad no es una identidad. Queer pues es una experiencia, y trasladarlo al español cuesta mucho trabajo. Entonces hay quien lo prefiere usar con C o con Q, un poquito para hablar de que ya lo estamos apropiando, pero en realidad cuando se habla de lo queer es que estamos planteando una sexualidad más movida, que no es estática, que no es rígida, que no se va a poder describir con solo decir lesbiana, gay, o sea, tiene más cosas. Entonces lo queer pues es como algo que no lo puedes atrapar tampoco, ni lo puedes encasillar. Y lo de NB es de personas no binarias, deberían de estar acomodadas junto a las T's, pero pues si fueron hasta el recorrido final, ¿no? Pues ya estamos haciendo muchas más letras. Y hay quien se le ocurrió agregar un signo de más. Yo no estoy de acuerdo con el signo de más, porque entonces ya no quedan nombradas un montón de posibilidades. Entonces, pues hay quien le pone de más, hay quien se ahorra letras y nada más pone LGBT, ya ni pone las demás, pero... Ya me contestaste por qué encontraba tantas... Sí, es que en realidad, o sea, si me voy a la Organización Mundial de la Salud, tiene una estructura para descripciones, y ahorita para Derecho Internacional se está utilizando SOGIES, que en inglés significa orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género y características sexuales, que es para no poner todas las identidades. Ahora sí, como en lugar de poner algunas, vamos a no poner ninguna, que tampoco es como que lo que más va a gustar, pero trata de ser más incluyente de otro formato. Entonces sí se puede ocupar cuando estamos hablando de temas de derechos humanos y decir aquí cabe todo el mundo. Todas estas posibilidades son las que tienen que ver con la diversidad sexual. Ahora sí hay una contraposición que sería la disidencia sexual. Si yo digo que la diversidad sexual es todo, incluyendo heteros y cis, en realidad eso para mí es también muy discutible, porque de lo que estamos hablando es que lo que no se ha reconocido es toda la variedad, porque lo que siempre fue reconocido como única es la heterosexualidad cisgénero, que además ni sabía que eso así se llamaba. Entonces a mí se me hace como muy exótico estar diciendo que incluimos a todos, porque no somos los LGBT los que excluimos, nosotros fuimos los excluidos, ¿no? A nosotros nos sacaron y nos dijeron, tú no ocupas nada que ver en este mundo. Entonces, bueno, pero hay discusiones también al respecto, no voy a decir cuál es la buena ni nada. O sea, está la posición de disidencia sexual, con la cual yo también discuto, porque es como reconocer que hay un eje y de ahí nos estamos desprendiendo, pero pues tampoco es así, tampoco lo creo así, pero también está ese discurso. Entonces, en la actualidad, yo creo que ya podemos también ver más visibilidad en estas otras orientaciones que antes no se nombraban, que son la asexualidad, la pansexualidad. Y en las cuestiones de género, la ser no binaria, que además incluye un montón de posibilidades. Ay, pues muchas gracias, porque veras me ampliaste y me respondiste porque pues buscaba y yo veía muchas, decía, ¿cuál es la correcta, no? Bueno, después, la primera pregunta que les quiero hacer a nuestros invitados, primero empezando con Paul, aprovechando que ya tienes la palabra, y también hago una breve, un extracto de su semblanza. Él estudió un doctorado de sexología, y también me llama mucho la atención definir sexología. ¿Qué es sexología? Y esto es lo que encontré. Es la disciplina que estudia la sexualidad humana desde una perspectiva holística. Y volvemos al término holístico, ¿no?
considerando aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Entonces, como ven, tiene un bagaje enorme, y la pregunta que es para ambos, pero voy a ver que primero nos responda Paul, es: de acuerdo con tu experiencia profesional y personal, ¿cómo se debe de vivir la sexualidad? Bueno, creo que la sexualidad es algo que apenas empezó a reconocer para hablar de ello, pues terminando el siglo XIX. Entonces, tampoco tenemos mucho tiempo de estar hablando de la sexualidad. Antes no se reconocía y ahora la tenemos como muy presente. Y hasta hay cursos y hasta hay un doctorado sobre ese tema, ¿no? Y creo que la sexología en algunos espacios fue bastante criticada y cuestionada por decir que no era muy científica, y entonces eso ya era como invalidarla. Claro que es lo científico, ¿no? Algo que lleva un método, algo que lleva observación, algo que lleva experimentación. Entonces, bueno, por ahí había unos tales Masters y Johnson que se pusieron a experimentar, a medir y a calcular cómo son los orgasmos, cuánto mide un orgasmo, cuánta temperatura sube, cómo se ponen los colores de las pieles, las reacciones. Entonces sí tiene una línea de estudio, y creo que cuando hablamos de sexualidad, de repente casi todo inmediatamente empieza con la relación sexual, coital, penetrativa, vagina, ¿no? Y en realidad pues estamos hablando de esta parte social, la parte cultural, que abarca un montón de cosas. Entonces, la sexualidad pues tiene que ver con todos los días, conmigo, con mi cuerpo y con lo que pienso y con lo que hago, ¿no? Y como estamos acostumbrados a que nos digan que estamos occidentalizados, pues casi siempre nos dividimos en cuerpo-mente. Si nos vamos a otros espacios, que me imagino que en el budismo va a haber otra forma de ver, pues no estamos en corte, cabeza, y por allá va mi cabeza, por allá va mi cuerpo, ¿no? Sino que no es una sola pieza. Igual que las letras, ¿no? O sea, las letras las usamos para la didáctica, pero en realidad es que no pongo mi identidad de género por allá y mi orientación sexual por allá. O sea, yo soy todo y al mismo tiempo. Lo que pasa es que sí nos han dicho que hay que dividir. Entonces, bueno, la sexualidad sí abarca el erotismo, abarca la parte amorosa, abarca la convivencia, abarca el tipo de relaciones. Y si le metemos perspectiva de género, pues ya también va a abarcar el cómo me vinculo con las personas dependiendo del género con el que me coloco y los otros géneros que yo veo. Tiene que ver con las familias también, si yo decido no amar la familia, si no quiero nada de eso, o sea, si no me enamoro, si tampoco siento erotismo, que vuelvo a la sexualidad. O sea, todo eso lo abarca y es muy amplio. Entonces, ¿cómo vivirla libremente? Pues yo creo que quitándole oscuridad, ¿no? Creo que ahora en la fecha sigue habiendo muchos temas que no se hablan. Creo que se sigue poniendo motes o apodos a las partes del cuerpo que hablan de los órganos sexuales. O sea, a la fecha yo sigo oyendo que la gente dice allá abajo o entre las venas, en lugar de decir penes o vulvas, ¿no? O sea, penes o vulvas, eso es lo que hay. O variaciones que serían pues cuerpos intersexuales que tienen otras variantes, que a veces parecen penes, a veces parecen vulvas, o son otras formas, ¿no? Entonces, creo que va con un montón de cosas y sería un arranque, porque entiendo que es conversatorio, así que habrá que ver qué más dicen las personas que están aquí. Entonces, no sé si con eso es un buen arranque. Es un buen arranque, y la pregunta va también para Micael. Voy a hacer también un breve, extrayendo de lo que hace Micael, ¿no? Y que me llama mucho la atención. Él participa en círculos de hombres y él lo define: espacios sagrados donde los varones podemos mirarnos sin máscaras, sostenernos en la vulnerabilidad y recordar juntos una forma más consciente y sentida de habitar nuestra masculinidad. Y esto lo extraje porque me llama mucho la atención, sobre todo por el entorno en el que vivimos y el México en el que vivimos, ¿no? Del machismo. O sea, hasta si le invitas a un hombre, no vamos a un círculo de hombres, como que a veces lo rechazan, ¿no? Cuando él me comentó que está en el círculo de hombres, le dije a mi esposo, ¿no? Oye, pues ¿por qué no vas? Y todo, y pues ni siquiera me contestó, ¿no? O sea, no supe ni sí, ni no, ni qué pensaba, ni nada, ¿no? Entonces, la misma pregunta es, aprovechando esto, ¿no? De acuerdo con tu experiencia profesional y personal, ¿cómo se debe vivir la sexualidad? Pues yo opino que la sexualidad sí hay mucho dogma todavía,
es un autoconocimiento y una autoexploración, una expresión y un saber quién eres, qué eres y para qué lo haces, y siempre desde esta responsabilidad. Es un medio de comunicación también, un medio de poder transmitir qué sientes, cómo lo sientes, cómo te gustaría sentirlo, y nuevamente consensuado con otra persona, con muchas personas, o solo, o a través también a través de las letras, puede ser películas. Pero coincido con Paul que constantemente estamos expresando nuestra sexualidad, ¿no? Como, inclusive cómo tomo café, desde dónde lo tomo, cómo me expreso, cómo entro a un lugar, y qué tanta libertad hay para mí de yo poder expresar todo esto que siento. Los círculos de hombres se hicieron pues también un poco para ponerle el nombre así, círculo de hombre, para realmente ver cómo se expresa actualmente alguien que se dice yo soy masculino, ¿no? Qué tan cómo se siente con eso, qué tan cómo siente sintiendo, o así que sintiendo, ¿no? Muchos clientes que llegan con nosotros, pues es un masculino que está totalmente encapsulado, ¿no? Que lo siente, y a veces se siente incómodo cuando hay si me toca a un terapeuta que no se define como queer, que se define, o sea, como que hay esos todavía como dogmas de no, yo quiero que sea una mujer un terapeuta, entonces lo que buscamos es abrir el espacio como esto, que también agradezco mucho, que se abra el debate, que se abra la conversación, que son importantes porque la expresión y poder explorar todos estos puntos que a veces todavía tienen como un dogma ahí religioso y un poco como de control y como de poner en casillas a las personas, ayuda a que puedas justamente esto que dices tú, hoy tantas veces qué significa, ¿no? Cómo las uso y qué representan para ti. Entonces yo creo que la sexualidad todavía es un punto donde hay mucho que conversar, mucho que explorar, pero sí es mucho de autoconocimiento conmigo, de cómo yo la siento, cómo yo me permito sentir, cómo me permito yo poder estar más presente aquí sin tener que limitarme o sin sentirme amenazado por donde yo pueda venir o hacer. Bueno, no sé si es un buen momento si quieren participar, porque solo son 2 preguntas y las siguientes todavía más profundas. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, quieren aprovechar a nuestros invitados. A mí me llama la atención. Buenas tardes. Esta definición que tú le das, o que se debe ir, espacios sagrados, y donde los varones dicen podemos mirarnos sin máscaras. No lo entiendo bien hasta dónde empieza lo sagrado. Yo, por ejemplo, soy usuario de un club deportivo, y yo digo, nos gusta reunirnos a los hombres en el sauna más que en el vapor, y hacemos un círculo, yo digo el círculo de todo, en el sauna, y podemos hablar, a diferencia de lo que sé que platican las mujeres o lo que no platican las mujeres, en el mismo lugar, al otro lado de la pared que está el sauna de mujeres. Y yo, tal vez por mi perfil, que yo logro de pronto conectar con varios, y varios incluso nos buscamos para hablar. No hablamos a veces superficialidades como de coches, porque eso es más común entre hombres, o de viejas, dicen ellos, vamos a hablar de... Pero hay una parte donde de pronto se abren algunos, sobre todo cuando hablamos ya de temas un poquito más, o yo les hago preguntas más directas, así como para que reflexionen. Y yo he visto compañeros que se pueden llorar. O sea, lloran, pues, ¿no? Yo tengo un compañero que me dice, yo lo veo así, digo, ¿qué tienes? Porque te veo, o sea, jodido, estás así, yo no soporto llegar, por ejemplo, al sauna y que estemos como entes separados. Siempre busco yo generar un espacio de conversación. Yo creo que un día llegué y saludé al Señor y me contesta,
me saludó. Le digo, sí. Dice, es que me hizo sentir humano, porque aquí nadie saluda. Y entonces yo vi a esa persona, regreso a ese ejemplo, y le digo, ¿qué tienes? Yo siempre lo había visto con una expresión muy dura, hasta fantoche, porque vemos ahí el que se desnuda todo, el que va con boxer, el que parece que hace pasarela. Uno se ve así de pronto en ese escenario, pero yo me llamó la atención de ese señor que yo lo veía así como con una máscara dura. Me dice, voltea a ver y me dice, justo hace un año que estaba yo en Verona y no sé dónde se me metió lo pendejo. Porque ha de saber usted, yo estaba trabajando a gusto en Verona y un domingo me fui al parque, porque en Italia todos los domingos son tristísimos y se ponen ahí. Y entonces fue un domingo en Verona, en el parque, cuando tomé la decisión de ver que yo estaba triste y estaba llorando y que empecé a buscar boletos para México. Y ese hombre se abrió así, era un par de ocasiones que nos habíamos visto, pues, ¿no? Y me dice, discúlpeme que llore, ¿no? Digo, no. Entonces yo le empecé a dar así como que más palabras de comodidad, pues, para que... Y me dijo, oiga, ¿usted es psicólogo? Y digo, sí, pero no hay problema porque llore. Entiendo que hay mucho dolor, veo que tiene mucho dolor, y yo les terminé sugiriendo consulta y cosas así, cómo trabajar esa parte. Pero me gustó el ejemplo, pues, porque en ese espacio digo, creo de Toby, que a veces nos permitimos los hombres escucharnos, oírnos, y a veces más allá de la banalidad, de verdad, porque hay muchas cosas así. Yo duré mucho trabajando, casi 40 años, entre puras mujeres, como psicólogo, como director, un hombre por 10 o 12 mujeres, y siempre yo decía, necesito al hombre, necesita como el otro, el espejo. Diferente. Ajá. Como decía Oscar, mi primera profesión soy ingeniera civil. Ajá. Entonces toda mi vida me lo pasé rodeado de hombres. Y a mí ya me hacía falta como tener a mujeres cerca, ¿no? Y te voy a interrumpir, Juan, para aprovechar que nos respondan. Dijiste algo muy importante, este muro que nos divide, ¿no? Acá estamos los hombres y allá están las mujeres. Y lo que hablen ellas y lo que hablemos nosotros, ¿no? Y creo que, no sé si nos pueden responder, ¿no? Eso es lo que debemos de empezar a abrir. O sea, no importa si eres hombre, si eres mujer, si eres lesbiana, si eres gay, si eres transexual, si eres... Todos podríamos estar hablando sin tener esa división. Y creo que esto mucho nos viene por la educación, ¿no? O sea, lo que mencionaba Micael, ¿no? De la educación también religiosa. Y la educación familiar, y cómo nos lo van haciendo, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan de eso? De la convivencia mutua, o como se puede decir, total, ¿no? Nosotros aquí en Bitranspersonal justamente hay círculo de hombres y hay círculo de mujeres y hay un círculo queer. Se hace sagrado porque se hace el espacio para que la persona se sienta segura y que sepa que ahí puede expresar lo que quiera expresar y que ahí se va a abrir y se va a volver a cerrar y ahí queda, ¿no? Y después se hace una convivencia entre círculo de mujeres, círculo de hombres, círculo queer, se hacen como estas interacciones justamente para romper también esa barrera de nosotros aquí los hombres, allá las mujeres, allá los queer, allá, o empezar a... Pero lo primero que buscamos es que la persona, el hombre en sí, pueda sentir, puede ser vulnerable y bajar esa máscara que tú dices, poder estar ahí diciendo, ¿sabes qué? A veces sí me siento muy avergonzado porque ya no quiero ser el proveedor, ¿no? O a veces yo me siento con mucha culpa porque me van a correr en 3 meses y no tengo esta vulnerabilidad de decir a mi esposa, no sé qué voy a hacer, ¿no? Y tengo que mantenerme, tengo que subir acá y irme y yo, ¿no? Y creo que eso es muy valioso porque sabe que ahí puede llegar y sentarse. Ese sauna también es un punto, es un lugar sagrado, son estos círculos donde pues están temperaturas altas y estás desnudo, ¿no? Ya mejor no puedes comer.
puede ser hasta una carne asada o no sé, pero la idea es que ya no sea tan mundano, ¿no? Que ya no sea de ay, ya compartir, como tener esa conexión de poder verlo a los ojos y que pueda sentir esa presencia, sin que le tenga que juzgar o que le tenga que criticar o que le tenga que decir cómo tenga que hacer las cosas y de te acompaño, aquí estoy, ¿no? Y después tal vez decirle, pues mira, a mí también me pasó esto, me he sentido este dolor, he estado por ahí, yo lo hice así, no sé, pues te acompañamos. Pues yo tengo espacios para acompañamiento y también ponemos un encuadre y las reglas son que las personas se van a respetar, que lo que se va a platicar ahí es confidencial, que además vamos a escucharnos y hay que escuchar a las otras personas aunque yo no esté de acuerdo y permanecer es un poco lo que les digo. Y sí está dividido por identidades, pero también busco esa mezcla. A veces están las chicas lesbianas cisgénero con un espacio, las personas trans en otro espacio, pero ahí tampoco tenemos dividido por hombres trans y mujeres trans, sino que estamos todas las personas y no binarias y personas de género fluido, o sea, de todas las posibilidades en esa variedad. Y después hay unos intercambios también, o sea, los familiares, por ejemplo, de personas trans, pues no se describen en las letras, casi no, sí puede haber, pero casi no. Y entonces les decimos, bueno, también vengan a participar, vengan a escuchar y a compartir. Entonces es mucho el poder decir estos temas. A veces tenemos la necesidad de sí hablarlos en un grupo que esté viviendo exactamente lo mismo, pero ya no divididos específicamente por género. Entonces, para que no sean hombres y mujeres, y no, más bien reconociendo que hay muchas variedades de género. Y ahí creo que la experiencia pues va nutriendo, aunque sí creo que a veces de repente se necesita ese pequeño espacio, más no tendría que ser permanente. Es lo que creo. Que sí puede haber temas que a lo mejor no sientan tanta afinidad con la otra identidad o con la otra experiencia, y por eso se requiere de repente que sí se den esos momentos. Y dijiste algo muy importante ahorita, pues también para las familias, ¿no? Y los padres, el acompañamiento, porque lo vivo y no es sencillo, por muy mente abierta que tengas, no es siempre sencillo aceptar que de pronto alguien que te quiere, un familiar, un amigo, va a cambiar, ¿no? Pero en el fondo no cambia, o sea, eso del acompañamiento es muy importante. Sí, lo que yo propongo es que las personas trans puedan tener su espacio para hablar de cómo están viviendo lo que ahora ya se llama transición, pero bueno, no quisiera ponerle ya tampoco ese nombre porque de repente todo se mercantiliza. Entonces hay unas personas que quieren hacer pública su identidad y lo hacen en sus espacios sociales, familiares y donde requieran. Entonces todo ese proceso lo van hablando y van hablando con otras personas trans, y al camino pues se encuentran las familias que ahora ya dicen, sí, está bien, quiero participar, necesito ir a otra mamá, otra persona que esté viviendo algo similar, así como tú necesitas personas trans, yo necesito, sobre todo mamás. Y me pongo en las mamás, no porque los papás nos hayamos hablado, no, es que justo hablando de género, a la masculinidad se le enseña a no ser sensible, a no ser la que se dedique a la crianza, o a decir yo solo pongo dinero. Y entonces cuando se presenta una situación de identidad de género, una persona trans o una orientación sexual y se revela en la familia, generalmente muchos papás dicen, bueno, tú hazte cargo, yo pongo dinero y tú, sí. Entonces las mamás son las que están más al frente y son las responsables y son las que se ponen a estudiar y son las que se ponen a investigar. Y de repente tenemos en el espacio mamás que saben ya mucho del tema. Y también han compartido su cómo yo me siento, y cuando ven otra mamá dicen, ay, mira, no soy la única que está pasando por esta situación, no soy la única que tiene estos sentimientos, que pueden ser de enojo, de rechazo, un montón de cosas. De miedo. Mucho miedo, pero también esta vez la culpa y otras emociones que se les imponen mucho al maternaje, ¿no? El maternaje es todo lo que les dicen a las que van a ser mamás, que tienen que sentir, que tienen que hacer, ¿no? Y que además no hay opción. O sea, como de tú vas a ser la cuidadora primordial y no puedes elegir otra cosa. Entonces, pues,
está cargado en el género. Y por eso es que en los grupos hay más mamás, pero también yo he dicho, en otros temas ustedes van a encontrar mamás, ¿no? Si hablamos de desaparición forzada, si hablamos de cualquier otro asunto, ahí van a tener mujeres al frente, ¿no? Porque son las que se les dice... Hasta lo más tradicional, ¿no? Las que llevan a la escuela, las que hacen la comida, las que van a la junta. La que van a la junta. Entonces, en los casos que ahora están tomando en cuenta eso, es porque la gente cambió de opinión, porque hace unos 20 años las familias no querían involucrarse, no querían saber nada, y sus ideas eran esto está mal y vete de mi casa. Generalmente era correr a la persona. Sí. Ahora ya no, ahora es yo si quiero saber, quiero involucrarme, quiero ir a la marcha contigo, y eso ya está muy bonito, ¿no? Entonces ya tenemos mucha más participación de familias y visibilidad, y eso nos hace ver como seres sociales, porque de repente era pues nosotros, nosotras, apartados de... Sí, pero no es que yo me quiera hacer a un lado, es que no me quieren en mi casa, no me quieren en la escuela, entonces busco otros que se parecen a mí y a mí con esas personas. ¿Alguien quiere participar antes de pasar a la siguiente pregunta? Que es mucho más trascendental, bueno, unida con esta, ¿no? Yo fíjate, yo estaba haciendo una reflexión con otros compañeros del Día del Padre. Que yo decía, bueno, en mis tiempos, cuando incluso estaba en la FES, no se festejaba a los papás, era invisible. Pero ahorita que estaba comentando acerca de las mamás que se adquieren más tareas más que el hombre. Nosotros en la educación especial, o sea, fue parte de mi trabajo el poder integrar o incluir, porque es la palabra en la inclusión educativa cuando se trabaja con discapacidad. Y entonces lo que yo puedo documentar es que la figura del padre hombre es un padre ausente en esa responsabilidad educativa que deben de tener, y generalmente el padre que tiene hijos con discapacidad es en un alto porcentaje termina saliéndose de la familia, buscándose otra esposa, renunciando al hijo o la hija con discapacidad. Y entonces ahí se ve esa parte, digo, tú ponías otros ejemplos muy claros, yo lo veo muy claro, era nuestro objetivo de pronto incluir, integrar al padre de familia, hombre, porque no aceptan la discapacidad, porque se frustran ante la discapacidad, porque se autoculpabilizan de pronto en esa situación de quién fue el que falló, el único con discapacidad. Un poco lo mencionaba, ¿no? Sí. De culpa, no tiene que haber ningún sentimiento de culpa, sino sus padres, ¿no? Lo que es vergüenza y culpa son también una forma de control, es una forma de la identidad hacerla abajo, ¿no? Puede decir, oye, es que me gustan los hombres, qué vergüenza, ¿no? O, oye, es que yo siento que me gusta el black metal, eres satánico, ¿no? Pero siempre esos son que no tienen un antídoto, y lo que buscan es poner en el piso la identidad de la persona y que no se pueda mover, y de ahí salen los resentimientos. Entonces es un triángulo que es muy peligroso estar ahí, porque se van alimentando y van haciendo buscar a quién me la hace, a quién le echo un machetazo en la cabeza. La esposa termina siendo la esposa, inclusive el mismo, con tanta vergüenza, mejor me quito la vida. Sí. No soy un hombre suficiente para dar un hijo, ¿no? O sea, esa narrativa es la que luego traen. Entonces es interesante, justamente por eso queremos que sean círculos sagrados donde pueda decir eso. Si yo siento mucha vergüenza, a ver, más que vamos a buscar, sacas. Y lo voy a ligar con la siguiente pregunta, y aprovechando que tienes la palabra. Ambos tienen enfoques psicológicos distintos. El que Micael desempeña es transpersonal. Y me costó tanto trabajo que mejor le hablé y le dije, ¿me puedes dar bibliografía para definir lo transpersonal? Y lo intenté poner en palabras sencillas, pero tenemos aquí al experto que nos puede definir mejor, ¿no? El término transpersonal se refiere a aquello que trasciende el nivel personal,
incluyendo experiencias espirituales, estado de conciencia modificados y la conexión con algo más allá del individuo. Y la pregunta es, para tener una salud plena, ¿cuáles son tus recomendaciones o cuáles son los cuidados que necesita la psique y las emociones? Pues definitivamente sí es tener un acercamiento espiritual que tú quieras, puede ser el budismo, católico, cristiano, el que tú desees, el que puedas saber que tú eres más que esta persona que se presenta aquí, que esto nada más es como un momento, un fractal de algo, un instante, una temporalidad que está aquí presente y está experimentándose. Escoge experimentar este momento con estas personas, con este cuerpo, y eso te da una certeza de que sabes que estás sostenido por lo que tú quieras llamarle gran espíritu, Buda, Cristo, en que tú decides, pero que tengas esa certeza para que tengas esa libertad de poder estarte expresando en el planeta, ¿no? La otra es y va a sonar, pero es un poco como el rezo, como el poder estar buscando siempre en tu interior que cada acción que tú hagas o tengas venga desde el amor, desde la compasión, que te permita expresarlo no desde un odio o desde un miedo, y de esa forma poder compartirte de una forma más virtuosa. Y la otra sí definitivamente es el cuerpo, ¿no? El ejercicio, el que lo puedas conocer, el que te guste tu cuerpo, y bien también esa parte donde a mí me gusta este cuerpo, pero lo estoy haciendo por autoestima, con un amor hacia mí, una expresión que yo quiero hacer. Creo que esas cuatro, si las tienes cubiertas, pues está en una mejor silla ante la realidad, ante lo que se te venga, situaciones, problemas, trabajo. Creo que esas cuatro son los pilares que pueden ayudar a estar. Me acaba de surgir una duda. La parte espiritual, ¿no? Que conectes con tus creencias, ¿no? La que sea. Y para quien no cree en algo más poderoso, o sea, en el Ser Supremo, ni en Cristo, ni en Buda, ¿cómo se le ayuda? ¿Qué pasa ahí? Si se hacen estas preguntas, ¿para qué no quieres creer en nada? ¿O qué dice eso de ti? ¿Qué significa para ti no creer en nada? ¿Para qué quieres hacerlo y a quién te pareces? ¿No? En tu familia, bueno, verdaderamente no crea en algún Dios o alguna deidad. Pero si logras sentarte en algún campo o en algún lugar y poder observar la magia de lo que es la naturaleza, lo que es los tiempos de un río corriendo, o simplemente una flor, mucha gente diría, la flor para qué sirve, pero es una expresión de algo mucho más sutil, muy bello y que está ahí, es perfecto, bueno, perfecto en el sentido con la pura presencia, y que te haga sentir algo dentro de ti. No sería tanto como esta pregunta, yo más lo veo como esa dualidad de cuerpo y alma. Yo digo, un hombre, un cuerpo sin alma no tiene vida, o sea, necesita un alma, pues, ¿no? Para mí el alma es parte de una espiritualidad, o sea, que le da sentido, pues yo digo, el ateo. Yo soy católica, creo en Dios 100%, estoy segura que existe, creo en la vida después de la muerte, creo en el ángel de la guarda, le rezo al ángel de la guarda. La pregunta es, o sea, para mí sí cobra sentido, ¿no? Pero tengo una amiga muy querida que tuvo una experiencia terrible, a ella la secuestraron y estuvo secuestrada 6 meses. Y ella creció como atea. Ella, sus 2 papás son ateos completamente, no creen en ningún Dios ni nada, y así la educaron. Y mientras estuvo ella en cautiverio, ya cuando nos puede platicar esta experiencia, ella sale por circunstancias y mucha gente, sus papás, gente que la quería alrededor, le decían que rezaban mucho para que ella estuviera bien, hacían oraciones, hacían
misas, dependiendo de las creencias que había, ¿no? Y a ella le sigue sonando hueco. O sea, ella dice, no fue gracias a nada, fue gracias a que yo resistí el estar ahí. Sin embargo, agradezco todo lo que hicieron por mí, que esa preocupación y con esas creencias que tenían me hayan cobijado. Y somos muy, muy amigas, o sea, ella es atea y yo soy hasta mocha, ¿no? O sea, celebro el 12 de diciembre, entonces, y somos muy amigas, o sea, estamos muy... Es una marxista católica. Somos muy, muy cercanas, nos respetamos, cada una ella me respeta, yo la respeto, ¿no? Entonces, y la veo una persona, y se lo digo, ¿no? Es que, aunque, no, que lo que tú mencionas, ¿no? Sin que tengas una creencia, yo te veo como espiritual. Y es buena persona, o sea, ella promueve ser buena persona. La vez en la bebé tener a su bebé y todos estamos muy felices, ¿no? Porque tiene a su bebita. Entonces, en este sentido, ¿cómo funciona esto de la conexión? Sí, al final todos estamos interconectados, ¿no? Todos estamos de alguna forma en el mismo, digamos, en el mismo planeta, pero somos una expresión de algo mucho más grande. Y creo que a veces estas experiencias tan fuertes, si no se llega a llevar como una terapia o en algún lugar donde lo puedan entender mejor, lo pueden llevar a un rincón de odio y de resentimiento y decir, no, madre, ¿cómo vas a hablar tú de mí de Dios si estuve 6 meses ahí en el piso, no sé qué había pasado? O gente que tiene una enfermedad muy terminal, muy fuerte, como dicen, yo no puedes decir que creen en Dios. Entonces yo creo que ahí sí hace falta un poquito más como llevarla al otro lado. Siempre existen estas dos dualidades, ¿no? Que creen y dice, sí, yo me entrego totalmente, y dice, no, nada. Y hay una situación que lo puso en ese rincón. Dice, no, pues a mí no me puedes decir eso. ¿Cómo vas a decir tú a mí? Yo estuve secuestrada, yo no estoy secuestrada, claro, pues entonces lo que hago bien en la vida. Entonces ahí son movimientos polarizantes de la propia persona, donde puede existir también un trauma y que es una forma de poderse pues seguir viviendo, ¿no? Eso es lo que yo sé que sí sirve, ¿no? Que es aguantar. Eso es una resiliencia. Yo creo que tiene algo muy importante lo que dijo Micael, que era el amor. O sea, sentir amor no tiene que estar necesariamente ligado a una creencia, ¿no? A Dios puede ser amor propio, amor a tu familia, amor a estar saludable, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que puede mover la energía hacia lo bueno, hacia la luz, ¿no? De llegar a una salud mental, no necesariamente, pues sí, si una persona es atea, puede que no crea en ningún Dios, pero que se tiene amor a sí mismo, ¿no? Que tiene amor a la gente que lo está esperando, a sus amigos, ¿no? Bueno, yo quiero, bueno, de todo lo que se ha dicho, a mí me parecen ciertas cosas. Una, creo que sí es muy importante que somos cuerpo, por supuesto, no lo habitamos, lo vivimos, lo modificamos si queremos, con él podemos satisfacer necesidades básicas, ¿no? Espirituales, de placer, ¿no? Y movernos dentro de este cuerpo y nos relacionamos con las demás personas, ¿no? De una manera íntima, no íntima, sexual, no sexual, etcétera, también nos lleva hacia otra dimensión, ¿no? Hablando del término transpersonal, que no nada más es, o sea, sí soy yo, dentro de mí, me vivo como tal, pero también está esta parte del alma, que para mí el alma es como lo que da vida al cuerpo, ¿no? El cuerpo es como un receptáculo, el alma, que el alma puede motivarse con amor, puede motivarse por la familia, por mi trabajo, o sea, está lleno de motivaciones y eso me da alma, o sea, me da vida, ¿no? Y después está esta parte del espíritu, que no necesariamente, como dices, tiene que ver a veces con una creencia particular en algo, ¿no? Incluso las personas ateas, muchas de ellas, en esta, digamos, no creencia, sino más bien en esta postura de que no hay nada espiritual ni más allá,
tú dices perfectamente, puede ser el amor propio, pero también puede estar lleno de esta amor al conocimiento, porque finalmente esta creencia, aquí sí podemos decir, en lo neto, en lo físico, en lo comprobable, también tiene que ver con creer que hay una explicación para las cosas y los fenómenos que cada uno vive, ¿no? Porque todos lo vivimos de manera totalmente diferente. Entonces, justamente esta espiritualidad, yo creo en Dios, sí me crié en la religión católica, sin embargo, no me puedo definir tal cual como católica, sí con bases católicas, pero yo creo que Dios es mucho más que eso. O sea, yo no puedo encasillar a Dios en unas cosas, y de verdad he experimentado, tengo amigos que tienen otro tipo de creencias, me gusta ver, me gusta no juzgar, sino de verdad tratar de comprender, porque justamente tengo esta idea de que Dios es más que todo eso, ¿no? Entonces, justamente, si podemos vivir en todas estas dimensiones, que finalmente somos uno solo, o sea, ahí es donde yo creo que el enriquecimiento de la persona, y en este caso, ¿no?, que estamos hablando de asumirte con una sexualidad o con una manera de pensarte a ti mismo en esta dimensión sexual para relacionarte con los demás, o sea, yo creo que justamente ahí es donde hay un enriquecimiento, hay un término transpersonal, incluso yo me atrevería a decir hasta transdimensional, ¿no?, en esa dimensión humana que nos componemos, y que a lo mejor puede existir algunas otras cosas que ni siquiera estamos todavía conscientes o no las hemos, entre comillas, descubierto, porque justamente una característica humana es eso, el estar, ¿no?, descubriendo, y creo que es muy importante, digo, yo creo que todos lo hemos vivido de alguna forma, el descubrir te descubre a ti mismo. Había una parte, Micael, que decía, que me gustó mucho, en una de las diapositivas que pusiste al principio, que decía, entendiéndome mejor me transformo. Justamente es eso, siempre el descubrir o el experimentar te lleva hacia adentro, sí hacia afuera, pero hacia adentro, porque en la manera en como, o en la medida en que uno se conoce, puedes entender mejor, ¿no?, el mundo y los procesos y tus procesos para relacionarte. Entonces me parece súper importante, ahora yo estoy muy contenta de haber venido, porque hay cosas que de verdad, sobre todo de los términos nuevos y de estas vivencias, ¿no?, de sexualidad, que yo desconozco, ¿no?, y que me parecen muy interesantes, porque en la manera en que también así yo pueda conocer y aprender, puedo reconocer a los demás, y eso me parece de verdad muy bonito, o sea, agradezco. Le cedo la palabra a Oscar. No, perdóname, es que yo tengo ideas. Oye, entonces voy a leer la misma pregunta para Paul. Paul nos va a hablar de otro enfoque. El enfoque que maneja Paul es el enfoque gestalt. Y me atrevía, de toda la información que me dio Paul, vi la definición de la doctora, voy a parafrasear lo que ella en una entrevista de video, la pueden ver inclusive, y me dio mucha luz del término, y extraje lo que ella, cómo define la doctora Miriam Muñoz Polit, del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, donde Paul hizo la especialidad. Define: el enfoque Gestalt te ayuda a vivir en el aquí y en el ahora, a estar presente. No promueve el perfeccionismo, promueve que la persona esté satisfecha, que esté contenta, que tenga una vida feliz, aunque no sea perfecta. Es una forma de ver la vida y de vivir la vida. Y la pregunta te la vuelvo a hacer. De acuerdo a este enfoque que tú manejas, ¿cuáles son los cuidados que nos recomiendas o qué tendríamos que tener para que tengamos una salud plena en la psique y las emociones? Ahora que se hace esa pregunta, luego pensé, pues menos capitalismo, eso yo creo que nos podría ayudar a ser más saludables. El enfoque que maneja
Miriam Muñoz, es humanismo gestal, que es una mezcla que digamos que hizo ella, porque la gestal pura lleva otros componentes, y el humanismo incluye la parte de reconocer a las personas como personas, que eso es algo que pareciera muy obvio, pero no siempre es. Entonces hay una parte que maneja Rogers, que es el aprecio positivo incondicional, que no quiere decir que hay un afecto, no es que te quiera, pero que sí te doy esta categoría de persona y estamos en un mismo nivel, ¿no? Y somos personas que merecemos respeto, a diferencia de otros discursos sociales que dicen que el respeto hay que ganárselo. No, aquí el respeto es para todas las personas, sí. Que los derechos humanos también lo hablan, ¿no? O sea, no es que yo tenga que hacer algo para que tú me lo des o me lo quites, tiene que haber ese respeto por esa categoría de ser humano, que ahora, bueno, ya podemos hablar de otras especies no humanas que también requieren respeto. Entonces la mezcla que se hace entre el aquí y el ahora más este otro componente a mí me gusta, porque en los espacios que yo manejo pues incluye esa parte. Yo cuando estudié en el CCH, pues el CCH tiene esa parte de humanismo, es el Colegio de Ciencias y Humanidades, ¿no? Y nuestros formatos para estudiar incluían ponernos en círculo y que el maestra no era una persona que tenía una jerarquía más alta, sino que nos iba a dar información, pero que nosotros también le podíamos dar información. Y a mí esa parte me gustó muchísimo del CCH. Creo que ahora ya no sé qué cosa es el CCH, pero el que a mí me tocó era en ese sentido. Y de hecho cuando llegué me dijeron, las bancas no están pegadas porque ustedes las van a mover y vamos a tener siempre estos círculos. Entonces en los talleres siempre hay un formato circular, porque nos vamos a ver las personas de frente, ¿no? O sea, no, incluso si llega alguien tarde y se sienta atrás, es de no, vente al círculo, que no te escondas, ¿no? Sino inclúyete, y nos vamos a ver al mismo nivel todas las personas, ¿no? He dado talleres en muchos ambientes, y cuando era con personas de medicina era, quítense las batas, porque no vamos a poner el rango aquí del doctor, la enfermera, no, todas somos personas, y bueno, se incluye que yo le ponga el nombre a todo el mundo, ponemos etiquetas, y les pedimos que pongan sus nombres y pronombres para que la persona sepa cómo se va a dirigir a esa otra persona. Entonces, eso es lo que integro del humanismo, y que escuchar, ¿no?, a las otras personas no va a quitar lo que yo pienso, porque además puedo irme con mi misma idea, pero ya escuché otra posibilidad. Y la parte del arte, o sea, como que no nada más es un desahogo, porque también en mi caso yo incluyo lo que es lo corporal, que la gestalt sí lo maneja, pero en lo que es el psicocorporal pues también se hacen otro tipo de ejercicios, hay una conexión más con las emociones a través de respiraciones o de movimientos, y hay cosas que a mí me parecen muy buenas cuando se integra la música u otros elementos, ¿no? Entonces, un taller para mí es un momento en donde las personas van a hacer montones de cosas y la vivencia solo es la de ese día, porque si yo replico los ejercicios en otro espacio me va a dar un resultado diferente, aunque sea el mismo ejercicio va a pasar otra cosa. Entonces eso también tiene que ver con estas herramientas, ¿no? Pero yo uso las herramientas de facilitación y manejo de grupos, más la educación popular que tiene componentes de juego, la educación para la paz también, y el juego como una herramienta que de repente es así menospreciada, ¿no? Es que solo las niñeces juegan, y pues no, o sea, las personas de cualquier edad podemos jugar, y el juego a mí me ayuda a aprender, a mí me ayuda a quitar esas barreras que pongo cuando estoy con otras personas y voy a hablar, ¿no?, frente a extraños, y les voy a contar toda mi intimidad. Entonces los juegos ayudan mucho a esa parte, y lo aplicamos con adolescentes, con adultos, con todas las posibilidades. Entonces, para la salud, bueno, una parte creo que es el conocerme yo, conocer a las otras personas, la parte comunitaria, que es lo que también fomento mucho, que va con la educación para la paz. Yo debo conocer a la otra persona, porque si no la conozco, pues la insulto cuando voy en el carro, se me mete y pues, digo, que se muera, ¿no? Pero si ya sé quién es, entonces yo lo he visto hasta entre carros, ¿no? Que si alguien se decía al otro, pero es una conocida, ¡ay, qué onda! Pásale, ¿sí? Entonces eso ya en un espacio chiquito es lo que se fomenta mucho. Conoce a la otra persona, que le gusta, cuál es su pizza favorita, cuál es su película favorita, porque así yo voy disminuyendo estas barreras. Y en la parte de la diversidad sexual es lo mismo, o sea, yo necesito
quitarme esa idea de que la población LGBTIQNB es ajena, no tiene nada que ver conmigo, son esos que se van a ir a la marcha a encuerarse, que están bien bonito, pero que no tienen que ver conmigo, ¿no? Y que hay mucha gente que dice, yo tengo muchos amigos gays y lesbianas, y cuando sale un hijo trans es así de, no, qué horror, ¿no? Entonces, esa parte es así de, bueno, pero hay que conocernos, o sea, hay que explicar de qué se trata, y no verme como solo trans, o no verme solo gay, no solo soy eso, tengo muchas otras cosas en la vida. Y entonces ahí nos vamos intercalando, ¿no? A todo el mundo le puede gustar la misma canción de la temporada y no importa mi identidad, ¿no? O sea, y en eso podemos coincidir. Pues creo que lo comunitario ayuda mucho para la felicidad y también pensar que la felicidad pues no es una cosa eterna, o sea, es un momento, una serie de momentos, tiene que haber tristeza, tiene que haber enamoramiento, tiene que haber enojo, o sea, no puedo quedarme siempre en una sola cosa, no puedo aspirar a ser permanentemente feliz. Creo que eso es una ficción y por eso voy a hablar del capitalismo. Es una ficción del capitalismo, entonces yo apostaría menos capitalismo y menos tecnología, ¿no? Porque eso también me quita la posibilidad de conocer a la otra persona, pongo una barrera siempre que estoy ahí en el teléfono, así ya. Prefiero hablar con alguien que no conozco y que está en quién sabe dónde, que con alguien que está junto de mí y hablar y verle a los ojos, ¿no? O como estás haciendo ahorita con los jóvenes, sobre todo, ¿no? Que puedes tener largas conversaciones por WhatsApp, pero ya que te ves enfrente, no te pueden decir que no. No, porque es así. Bueno, cuando hacemos eventos públicos, lo que hacemos es propiciar que se conozcan, que sí jueguen, que platiquen y que sé que mucha gente llega diciéndome de entrada, tengo ansiedad social, ya me hice una prueba en internet y por lo tanto ya no puedo participar. No, espérate, vamos a intentar. Entonces, cuidar un poquito esas etiquetas también que yo me puedo limitar con ello y pues entrarle a esto porque es sanador. Sí es sanador, ahorita le preguntabas, ¿no? Que puede darme salud, bienestar, conocer a otras personas. Sí me puede gustó dar mucho eso. del humanismo gestal, esta afirmación que hace, ¿no? De vivir el ahora, de estar aquí, ahora. Y es lo que dice también literariamente y filosóficamente, ¿no? No somos dueños ni del pasado ni del futuro, sino del presente, es lo único que tenemos, ¿no? Y tantas veces estamos en el pasado o planeando el futuro y no disfrutamos el ahora. Que eso es lo que puede ser una causa de ansiedad. O sea, mi ansiedad tiene que ver con lo que ya pasó o con lo que no pasó. Pero no estoy en el momento presente, ¿no? Que es la vida que estoy viviendo, no la que viviré ni la que viví. Es esta la vida. Y si toda la ansiedad pues, así se resume en eso. Ay, creo que soy un poco ansiosa. Lo que no está sucediendo. No es, pero creo que es muy interesante el que el conocer te permita no agredir, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo, o sea, uno pensaría que en una conversación, o bueno, porque ha pasado mucho en otras pláticas, otros conversatorios en los que he asistido, hablando de identidad, de género, de todo esto, hay más gente joven, ¿no? No digo que no estén jóvenes, pero la verdad es muy padre saber que todos los que estamos aquí estamos abiertos a escuchar y a conocerles y a conocer las perspectivas. Entonces creo que hace mucha la diferencia esto de yo conozco cómo son y a partir de eso reconozco que no son como yo y a partir también de eso que también son como yo. O sea, que no hay una barrera, que no existen esos estigmas que ponían. Digo, mis papás, la verdad, ya son más grandes, me tuvieron grandes, entonces tengo como algunos choques con ellos justo por esto. Mi mamá va a cumplir 62 y mi papá va a cumplir 63. Yo tengo 25. Yo siempre uso el parámetro más, porque no me más grande, entonces no creo que esa edad sea limitante, menos de 65. Y bueno, con mis hermanos llevo 10 y 8 años, entonces ellos también tienen como otra perspectiva. Por ejemplo, ellos, en algún momento yo los invité a ver un stand-up de drag, la persona hace drag y al mismo tiempo hace stand-up. Mis hermanos me dijeron, no, estás loca, yo no voy a ir a eso. Y mi papá me dijo, va, acepto, vamos.
Fue una experiencia, yo ya había ido antes, la verdad es que su show lo hace de Britney Spears, primero como drag y luego ya cuenta chistes. Los chistes son como muy inclusivos, que la verdad me gusta mucho, pero en esa ocasión se hizo sexo oral en la función. Y yo, o sea, el comediante nos invitó y yo estaba enfrente. Yo estaba como muy ansiosa, ¿no? De que, ¿qué va a pensar mi papá de esto? Viene a ver. Porque yo también tengo esos tabús, porque claro, o sea, mi familia es como, no, esto no hay que hablar. Entonces dije, estamos viendo sexo oral, estamos en la primera fila, esto está siendo drag, o sea, wow, ¿qué está pasando, no? Y salimos y le dije a mi papá, no creas que es así siempre. Y me dijo, no creas que vengo a esto. Y me dijo, no, pues estuvo padre Britney Spears, ¿no? O sea, como que ni siquiera le dio más intención a, sí se habló un poco después como de, pasó eso, pero la verdad es que él estaba muy feliz de pasar tiempo conmigo, de conocer lo que me gusta y de conocer nuevas cosas. Ahora vamos a ver a María José en concierto y también es como una nueva experiencia. Y justo fue conociendo, o sea, él pudo comprenderme más y pudo comprender lo que es un poco el drag, pues por encima y un poco más superficial algunas cosas, pero creo que es eso, las experiencias y el conocer te hace quitarte ciertas barreras y ciertos prejuicios. Entonces me gusta mucho cómo lo abordas desde esa parte. En función de lo que tú preguntabas originalmente, que cuáles serían algunas cosas que se podrían hacer o retomar desde ese enfoque. Yo tuve la oportunidad o la suerte de trabajar con su hermano Emilio, que ahora es el director del Instituto Mexicano de Musicoterapia. Víctor Muñoz. Y lo que yo puedo decir es que es una experiencia, porque él trabaja con música. O sea, yo tomé algunas veces el taller de cómo trabajar las emociones con música, con musicoterapia. Y lo que te permite es realmente trabajar, hacer gestión, hacer una gestión, una autogestión de emociones de manera muy, muy profunda o más intensa, que te permita reconocerte, que te permita cuestionarte, que te permita mentar la madre o sacar y identificar tu herida primaria por principio, te ayuda a conocerte, pero hay una serie de ejercicios que se vivencian, hermosos, hermosos por supuesto. Todo va con música, va con movimiento, va con oscuridad, va con el encuentro cara a cara con el otro, va con la disputa y la fuerza, porque se está trabajando esa parte. Entonces yo te respondería que hay ese tipo de ejercicios que ofrece, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Musicoterapia, el taller de las emociones y la música, que te ayuda. Yo lo tomé como psicólogo, y ¿por qué no trabaja mucho con las emociones? Yo trabajé para la discapacidad, entonces ahí se trabaja con el dolor, con el enojo, con la tristeza. Entonces, pero si tú trabajas a título personal eso, pues tampoco puedes ser empático con el otro. Entonces tienes que aprender. Entonces a mí ese taller, por eso me acordé, es la misma escuela, como familia es la misma escuela, y retoman muchas cosas, pero muy vivenciales, ¿no? Yo diría, para quien tenga la mejor ganas de vivir esa experiencia, es hermosa en verdad, es hermosa. Cualquier experiencia que te ayude a armonizar, ¿no? Sí. El cuerpo, la mente, el espíritu. Yo soy muy, vuelvo a la parte de ingeniería civil, cosas cuadradas, números, 2 más 2, y claro que tú puedes con todo, y cómo es posible, ¿no? El que no pueda dominarse es tonto. Y cuando fui a terapia por primera vez fue algo maravilloso, porque además no fue como lo ves, ¿no? Yo me lo imaginaba así en un diván, así acostada, viendo el techo, ¿no? Y mi terapeuta atrás de mí, como los memes, ¿no? De que está así chateando y ni me pela, ¿no?
y fue algo muy bonito porque no fue así. Fue a nivel, como decía Paul, ¿no? Vernos de uno a uno, al mismo nivel, estamos al mismo nivel. Hubo olores, hubo sensaciones, los colores, el ambiente, la respiración, cómo es conocerte, cómo es importante respirar, ¿no? Uno de los aspectos que me dejó mi terapeuta fue cuando respires, hazte consciente de cómo entra el aire en tu columna vertebral. ¿Qué? ¿Que no entra por los pulmones? De la nariz y los pulmones. Entonces sí vi que es importante armonizarnos, ¿no? Cuerpo y alma y espíritu, y aceptarte como eres y como te van a hacer, como tú te ves y te aceptes, te van a ver los demás. Creo, ¿no? Que es importante. Estoy de acuerdo con lo que vivencié en algún momento de mi vida. Esas terapias son muy buenas, recomendables. Y rescato de lo que decía Melissa, la comunicación. Yo creo que esa comunicación es de todos los tiempos, no es de ahora, no es de antes, y es falta de comunicación, porque yo le diría a Melissa, ¿sabías tú que en tiempos atrás, en décadas atrás, también existieron, o tal vez existan, ya no ando en eso, pero muchos espectáculos en los que se vivían cosas así, ¿no? Pero un papá, una mamá, no le platicaba eso a los hijos, y a veces ni entre esposos. Si el señor iba, no, la señora menos iba a ir, ¿verdad? Pero yo recuerdo, yo conocí una pareja una pareja ya mayor, no tanto, pero más o menos así como de 55, 60. En alguna ocasión se llevaron a la señora pues a una noche pues a divertirse. Entraron a un lugar, no sé qué tipo de lugar sería, empezó el espectáculo y la señora no aguantó. Así como ella dice, había sexo oral, eso hubo ahí. Se salió, dijo, no, vámonos, esto no. El señor la llevó a cocinar, pero jamás le había comentado a la señora siquiera que eso existía. Ella era de su casa, ¿no? Entonces, de repente, es falta de comunicación. ¿Por qué? Pues porque todo eso que traemos, y algunas personas no las sacamos, ¿no? No las sacamos. Todos, del tipo que seamos, en verdad, no tenemos esa confianza a veces para tu hermana, para tu mamá, para tu papá, para hablar del tema simplemente, aunque no haya nadie en la casa diferente ni nada como le quieran llamar. No tienen esa capacidad de poder abordar el tema, de ver una película. Todavía hasta la fecha, o sea, es real, ¿no? Yo veo, o sea, ya no de mi generación, la veo de generaciones más jóvenes, que todavía muchas veces todo lo ven, todo lo saben, y ahora peor con el internet. Pero entre personas, lo que decías, cuando ya estamos de frente, no son capaces de hablar de ninguno de estos temas. Entonces, la comunicación sí la rescato, y te felicito, que bueno que llevaste a tu papá. Sí rescato eso. La comunicación habría que hacerla todavía más extensa en general, ¿no? En general, porque así como a veces la familia rechaza a una persona, esa persona también rechaza a la familia, tampoco la entiende. Entonces no hay comprensión de aquí ni de allá, es un choque, porque yo no entiendo, pero tú tampoco me entiendes. Eso que están manejando de me entiendo, te respeto, me respeto. Entonces por alguien tiene que empezar, y bueno, sí hemos conocido, yo creo que todos, y nos damos cuenta cómo a veces es de un lado y a veces es del otro, que no se entienden, no se respetan por eso, y no entienden el por qué, ¿no? Pero porque también no hay esa comunicación y esos ejercicios de esas terapias te ayudan a respirar y decir, me aguanto, pero ahorita me vas a escuchar. Claro que me aguanto, dilo todo, porque ahorita
va a llegar un momento de reposo en la persona contraria y me va a escuchar. No, cosa que todavía no lo hace. Yo conozco mucha gente y no lo hacen, siguen. Todo se va al enojo, al contestarse, a realmente no respetarse. Yo creo que ya debe de haber algunas que no, ¿verdad? Todos los que asisten a esos cursos, qué bueno, pero todavía falta mucho. Yo creo que falta mucho, y ustedes lo saben, cuántas décadas lleva, y seguiremos, ¿no? Y en ese y en otros temas. Era todo lo que quería expresar. Pues yo creo también, apoyando lo que están diciendo, que el hombre no acepta su vulnerabilidad tan fácilmente, no todos, pero los hombres de mi generación y de más atrás de mi padre, sus hermanos, todo eso, son seres maravillosos, pero que nunca se permiten decirte un te quiero, pero lo sientes. O sea, yo siempre tuve un papá muy fuerte, que se murió en 5 minutos, porque yo creo que él lo decretó que se quería morir en 5 minutos, porque no quería que lo viéramos débil, que lo viéramos, y yo siempre lo he aceptado así, porque veía a través de él en sus ojos la bondad, lo bueno que era, pero no se permitía llorar, no se permitía decirte te quiero. Para él sus bromas era darme un zape, y ya para eso era una expresión de mucho cariño. Pero era un hombre sumamente respetuoso, y yo tuve un marido maravilloso que se murió porque se enfermó de no aceptar muchas cosas de su vida, de cosas de su pasado, de atrás, de problemas muy fuertes, que los fue escondiendo, y estoy segura que eso le dio un cáncer terrible, porque nunca lloró a su hermana que se suicidó, nunca lloró a su mamá, que su mamá era una persona que no se permitía el cariño para sus hijos, y todas esas cosas, yo creo, y por eso con mis hijos lo trabajo, hay que decirlo, me duele, no lo acepto, no me parece bien, o sea, porque el hombre no se quita esa máscara, porque, ay, qué mariquita, ¿no? O sea, perdón por la palabra, pero es la palabra que se usa, ¿no? O sea, ¿cómo lloras? ¿Cómo te atreves, no? Eres tú lo dijiste, el proveedor, y ese es tu rol en la vida, y a pesar de que él era un padre cariñosísimo y se atrevía a querer a sus hijos muchísimo y a decírselos mucho, pero en su vida anterior no se permitió nunca sanar todas estas cosas. Y me parece maravilloso lo que haces. Qué lástima que no lo conocía antes, porque lo hubiera yo invitado a ir, y creo que mucho de que lo enfermó tan gravemente fue esa falta de atreverse a hablar y a decir lo que le dolía, ¿no? Yo creo también mucho eso de que ella menciona, ese manejo de la energía, ¿no?, acumulada que provocas a veces. Bueno, yo soy médico y a lo mejor está bien que lo diga, ¿no?, pero se acerca mucho las energías negativas que producen enfermedades. Y el no tener esa apertura de poderte expresar muchas cosas empieza pues desde la familia, ¿no?, que muchas veces están educadas en formas tan tradicionales que hay temas que son tabús, ¿no?, y que no se tocan. Y el más grande, pues yo creo que siempre ha sido la sexualidad, ¿no? Entonces, pues a mí me encanta esta plática y que sean tan abiertos, porque conocemos muchas cosas, muchos términos, que también no ubicamos todas estas posibilidades que hay de expresar la sexualidad y de poder entonces conocerte. Y yo me llevo 3 palabras muy importantes, que es una, que todos somos personas, ¿no? O sea, simplemente por ser persona te mereces el respeto y el amor, ¿no?, a ti mismo y a los demás. Entonces yo creo que cuando empiezas a sanar eso en ti mismo, empiezas a ver ya con otra mirada, con apertura, pues al otro, ¿no? Pero si tú no te sanas primero en eso, pues no vas a tener esa apertura de aceptar al otro, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que me lleva. Pues yo los felicito a los dos. Soy católica, pero a lo mejor yo, mis creencias
apertura a la comunidad. Mi mejor amigo es gay. Sí, y eso que dijeron que es muy importante, el respeto a las personas, el amor a las personas y a sí mismo, te abre grandes posibilidades porque no juzgas, vamos, aceptas como son. Y bueno, pues soy católica y a lo mejor yo me voy al infierno, pero mi mejor amigo es gay. Y lo quiero así como es, ¿no? Inclusive convive con mi familia, convivo con su familia, conozco a su pareja. Y sin embargo, dentro de la religión católica, pues está muy... A mí me encantó el Papa Francisco porque dio mucha apertura a todo esto. Porque antes que nada lo que dijeron somos seres humanos. Y eso hace la gran diferencia, ¿no? De por qué tienes tú que etiquetar. Muchas veces, por ejemplo, yo hablando de mi amigo, pues su mamá le decía cosas hirientes y él, sin embargo, se dedicó en cuerpo y alma y hasta que la mamá murió, ¿no? Él es muy aceptado por su familia, él vive en un entorno verdaderamente que yo le respeto, ¿no? Y él a mí también, y pues yo creo que eso viene de que hay que tenerse amor a sí mismo, ¿no? Y a los demás, aceptarlos como son, no etiquetar. Y eso, pues todas estas siglas y demás, no las entiendo, sin embargo sé que son personas igual a nosotros, o sea, y que Dios me ha dado esa capacidad de entenderlo de esa manera, ¿no? De no juzgar, de decir, oye, no, por favor, me ha tocado, oye, es que vienen estos, y ¿qué te quitan? O sea, respetas, y me sale de adentro, ¿no? Yo los felicito a ambos dos. ¿Listo? Pues tenemos que dar un cierre. Desafortunadamente yo estaba todavía ellos que van a ordenar. Quisiera cerrar primero con la entrega de constancias con Mar, que yo la considero ya parte de la casa, ¿no? Pero también es una invitada, entonces quisiera empezar con ella. Voy a leer solo una constancia. Dice: la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán otorgan la presente constancia a Angélica María del Mar Reyes Romero por su participación en el conversatorio Mente y Cuerpo, Binomio Perfecto. Bueno, antes de entregar la constancia a sus invitados, yo siempre he creído, bueno, de alguna vez empecé a reconocer a Henry, que se llama Henry Bergson, y él habla de la acumulación y liberación de la energía. Y entre otras cosas, bueno, hay otra teoría, ¿no? No solo la existencia de Dios, que el universo se creó a partir de esta acumulación, esta implosión, se quita tanto de energía, que llega un momento que se libera. Paul hace rato decía que no todo el tiempo podemos estar felices, ¿no? Y uno me partan a tu cuerpo, te dice, oye, ya, ¿no? Ahora triste, ya, no, ahora enojado, ¿no? Creo que el binomio perfecto, yo, ¿no? Oscar, de mente y cuerpo, es precisamente cuando liberas la violencia, cuando la sacas, ¿no? De esta parte contenida que yo digo que todos tenemos cuando se acumula, ¿no? Yo no me cabe en la mente que el binomio perfecto entre mente y cuerpo sea cuando está mi mente llena de violencia, cuando mi cuerpo quiere violencia. No lo hallo todavía, ¿no? Si hay esa perfección cuando tienes todavía esta cara, ¿no? Y está entre otras cosas como las etiquetas, la parte despectiva, ¿no? Incluso el rechazo. Hace rato Paul decía sacar la oscuridad, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a la sanación? Pues sacando la oscuridad, ¿no? Creo que entre otras cosas para mí sería la perfección, y eso lo aprendí hoy. Entonces quisiera agradecer también a nombre de la facultad se otorga la presente constancia a Micael Ednedic Castro por su participación en el conversatorio el 17 de junio, Mente y Cuerpo, Binomio Perfecto. Vamos a dar y este conversatorio, les decía, esta es la cuarta sesión que tenemos. Desafortunadamente la facultad cierra, ¿no? Hay más periodo de vacaciones administrativas, comienza en agosto y más o menos por ahí estará
estaremos avisándoles para que se vuelvan a acercar. Llamar, Cobra, se encargarán también yo, ¿no? Una de esas, de organizar la siguiente mesa. Estamos muy agradecidos, en serio, que pues, de alguna manera sea como Meli y Mar, ¿no? Representantes, de darles la bienvenida, de ser anfitriones, ¿no? Este espacio está abierto para ustedes, ya sea ahora como invitados en siguientes ocasiones para que sean parte también del público. Dice, Facultad de Estudios Superiores de Zacatecas otorga la presente constancia a Paul Martínez Peredo. Vamos a dar una y pues nada, solo que tengan buen camino a casa. Yo me llevo un aprendizaje. También les agradezco a ustedes por su asistencia, ¿no? Por supuesto a nuestros invitados, a CODA, al organizador. Yo siempre he admirado a estos promotores de la cultura, ¿no? Psicólogos, cualquier profesión que tengan. Buen camino a casa y gracias por su asistencia, ¿no? Vamos a dar